Shalom, bendiciones. En esta oportunidad vengo a hablarte de la parashá Noaj. Esta parashá comienza en Génesis 6:9 y termina en Génesis 11:32. En todas las parashá, el fin es encontrar a Yeshua, Jesús, en ella, ¿sí? Manifestado en cada parashá, porque el plan de salvación está Yeshua desde el principio al fin de la palabra del Señor. Dice así en Génesis 6:9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Acá podemos encontrar cosas interesantes, por supuesto, a Yeshua desde el comienzo de la parashá de Noaj, porque Noaj o Noé, como fue traducido, significa descanso, consuelo o paz, ¿sí? Y nosotros sabemos que nuestro descanso, nuestro consuelo, nuestra paz es Yeshua. Todo el diseño del arca y el llamado de Noé es una acción profética de lo que Yeshua iba a venir luego a hacer. Y justamente Yeshua dice que los últimos tiempos, cuando en la venida del Hijo del Hombre, será como los días de Noé. Entonces hoy vamos a ver eso también. Podemos ver que en 2 de Pedro 2:5 dice así, hablando este tema, ¿sí? De justamente de la santidad. 2:5 dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas por ejemplo de los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. O sea, si Dios no perdonó, ¿sí?, al mundo antiguo, como nosotros muchas veces podemos llegar a creer que Dios nos puede perdonar cuando se cierre la puerta, porque ahora sí, por supuesto, estamos en un tiempo de gracia, de perdón, de salvación, de redención por medio de Yeshua, pero cuando se cierre la puerta, porque ellos también estaban viviendo un tiempo de gracia, porque si no hubieran vivido un tiempo de gracia, Noé no hubiera hallado gracia, porque vivían un tiempo de gracia, siempre vivieron un tiempo de gracia, Noé halló gracia. Entonces podemos ver que va a llegar el momento que la puerta se va a cerrar como se cerró la puerta del arca. Entonces, si Dios no perdonó a esos, ¿sí?, que vivían impiamente, nosotros, ¿quién nos da a nosotros la garantía o creemos que Dios nos va a perdonar? Acá vamos a buscar Hebreos 10:26, que dice así. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por lo tanto, nosotros tenemos perdón, tenemos la expiación de Yeshua, que es su sangre preciosa que derramó en el madero, y ciertamente nos libra del mal. Pero si pecamos deliberadamente, por supuesto que hay un juicio, y eso es una realidad. Romanos 1:23-25. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. O sea, lo que está diciendo Pablo, ¿sí?, en Romanos, es lo que sucedió prácticamente en el tiempo de Noé. Entonces, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces,
como justamente sucederá en los últimos tiempos, ¿verdad? Que el hombre se va corrompiendo y pervirtiendo, realmente había sucedido en los tiempos de Noé, porque ya muy pocos quieren la palabra del Señor y la verdad de Dios, sino que quieren el libertinaje del mundo. Dios nos llama a santidad. Dice Génesis 6:13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces aquí podemos ver que hay un orden, ¿sí? O una orden, mejor dicho, para que Noé haga el arca. Y vamos a ver algo interesante, porque no dice la palabra que Noé era profeta, pero aquel el que predica la palabra es un profeta de Dios, aquel que enseña es un profeta de Dios. Y vamos a ver algo muy interesante, porque podemos ver que Noé era un profeta, porque él, en lo que él hizo y obedeció a Dios, él estaba dando a conocer lo que iba a suceder y no lo escucharon. Amós 3:7 dice así. 3:7 y 8 dice así, porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahweh el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, Yahweh el Señor habló y Noé profetizó. Tú dirás, ¿sí? ¿Cómo profetizó? Obedeciendo a Dios y haciendo, y la gente miraba y no creyó. La gente miraba y no creyó que iba a llover, porque realmente nunca había llovido sobre la tierra. Entonces, como nunca vino Yahshua por segunda vez, ¿sí? No ha venido aún todavía. El mundo no cree, porque necesita ver muchas veces para creer. Y nuestra fe es caminar sin ver, porque esa es nuestra fe, ¿sí? Realmente dice la palabra que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Esa es la fe. Entonces podemos ver que en Génesis 6, 14 al 18 dice así. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces Dios le da las indicaciones y las medidas para el arca. Es muy interesante porque Noé fue un hombre, dice la palabra, obediente y temeroso, ¿sí? En el versículo 1 dice que era justo y era perfecto. Era justo y era perfecto. ¿Qué es ser justo? Guardar la Torah de Dios. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 6:25 dice, tendréis justicia cuando guardéis estos mis mandamientos, preceptos y ordenanzas. Entonces, justicia es guardar la Torah de Dios. Entonces podemos ver que Noé fue obediente al mandato de Dios, al mandato divino. Él fue obediente. Él no dijo, sí, pero no llueve, no está sucediendo. Imagínense que nosotros los que enseñamos y los que profetizamos, digamos, sí, pero no tengo fe que Yahshua va a venir. Estamos haciendo vana la palabra del Señor. Y Noé no hizo vano la palabra del Señor tampoco. Él creyó y obedeció. Entonces, es mejor obedecer que hacer cuántas cosas que el hombre se inventa. En primera de Samuel 15:22 dice así, y Samuel dijo, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y en víctima como en que se obedezca la palabra de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Noé necesitó y debió prestar atención en lo que Yahweh le estaba diciendo, para que el diluvio que iba a venir sobre la faz de la tierra no lo llevara consigo. Entonces no fue cualquier diluvio, porque se abrieron las compuertas de los cielos y los abismos de abajo. O sea, fue tremendo lo que sucedió.
si Noé no hubiera obedecido a Dios de la manera que Dios le mandó, se hubiera perdido y hubiera perecido con la multitud. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tanto los que enseñamos como los que no, debemos obedecer a Dios como Él manda. Entonces Noé obedeció a Dios, ¿sí? Más que cualquier cosa, ¿sí? Esto es muy interesante poder comprender. En San Juan 13:7, vamos a ver, que es muy interesante. San Juan dice así. Respondió Yahshua y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esto es muy interesante porque el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Entonces, muchas veces la dirección del Padre es como un poquito desafiante para nosotros mismos, que tenemos que hacer inclusive, pero sabemos que si Él nos mandó, Él sabe cuál es el fin de cada orden. Entonces el Señor, Pedro no estaba entendiendo. El Señor le dijo: tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender más adelante. Entonces no importa que no comprendamos ahora lo que Dios nos está mandando a hacer, porque más adelante lo vamos a comprender. Fue muy interesante porque Noé obedeció y comenzó a hacer. Quizás en su interior Noé tuvo algunas preguntas, pero él obedeció e hizo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces dice en el capítulo de la Parashá, dice: una ventana harás al arca, un codo, dice. Y en el versículo 14 del 6 dice: de madera, dice, un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí podemos ver algo muy interesante, porque Dios no solamente le mandó a hacer y que él se ingeniara cómo iba a hacer, sino que le dio las medidas y les dio las indicaciones de lo que iba a usar para tal trabajo, ¿sí?, que tenía que hacer, o el arca. Entonces, madera de gofer significa justamente alojar, o probablemente también tenemos que entender que era madera de ciprés, y ciprés es una madera que es difícil de ser corrompida. En realidad no se corrompe por los gusanos y es de muchísima durabilidad. Entonces, esto es muy interesante porque se entiende o se cree que pudo haber sido de madera de ciprés. Entonces, madera de gofer, y gofer entonces significa alojamiento. También podemos ver que dice que tenía que calafatear con brea. Brea, sí, en hebreo es la palabra kafar, que significa cubrir o expiación. Entonces, aquí ya podemos ver que Noé estaba profetizando, ¿sí?, en todo lo que estaba haciendo, lo que Yahshua iba a venir a hacer. Por eso es que Yahshua dice: porque los últimos días serán como los días de Noé, ¿sí? Porque el hecho de que el Señor le haya dicho a Noé: la calafatearás con brea, en otras palabras, le dijo: la cubrirás por dentro y por fuera. Esto es muy interesante, ¿sí? Por dentro y por fuera. ¿Y qué hizo el Señor? Derramó su sangre preciosa, ¿sí? Nos cubrió, hizo expiación. La brea, en este caso, es un acto de expiación, de cubrir, ¿sí?, algo que iba a separar del mundo. ¿Qué viene a hacer Yahshua? Nos viene a cubrir con su sangre preciosa, nos separa del mundo, ¿sí?, y venimos a morir y a vivir en él. Morimos y vivimos en él. Por eso dice: si alguien pierde su vida por mí, ¿sí?, la ganará, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante. Entonces podemos ver que en Génesis 22, 6, 19, 22 dice: y de todo lo que vive, de toda carne,
2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, algo muy interesante que yo rescato en esta porción, ¿sí? Es que el arca estaba totalmente hermético, ¿sí? Estaba calafateado por dentro y por fuera y tenía una ventana y una puerta que cuando el Señor entró, Noé y su mujer, sus hijos y sus hijas, cuando él entró y entraron ellos, Yahweh dice que no cerró Noé, dice Yahweh cerró la puerta. Entonces, esto es si nosotros nos ponemos a pensar, era algo hermético. Era como me imagino como un ataúd, qué tremendo. Pero esto tipifica la muerte misma en Cristo, la muerte de la carne en Cristo. Porque ¿quién les dio oxígeno a ellos durante 1 año y 10 días más o menos lo que duró estar en esa situación? Entonces, ¿quién le dio a ellos ese oxígeno? Yahweh. Y lo mismo sucede con nosotros cuando venimos a Cristo. Muchas veces nos sentimos sofocados en un lugar tan oprimido, ¿sí? En un lugar tan reducido, ¿sí? O solos, ¿sí? Pero sabemos que estamos vivos y que Yahweh no nos va a abandonar, porque de ese proceso que estamos pasando o de esa prensa que nos está exprimiendo lo más, lo bueno, ¿sí? O sacando lo malo, mejor dicho, para dejar lo bueno nuestro, realmente no nos va a matar porque el aliento de vida de Yahweh está sobre nosotros. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque realmente ellos tuvieron el oxígeno del Padre que los mantenía día y noche. Gloria al Señor. Dios es un Dios de milagros. ¿Sí? Nosotros muchas veces pensamos cómo vamos a hacer, cómo vamos a lograr ciertas cosas. Lo vamos a lograr y lo vamos a hacer porque Dios es un Dios de milagros. Y si Él está en el asunto, ciertamente todos saldremos en victoria. En Hebreos 2:17 dice así. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿sí? Entonces Yahshua tenía que ser hombre, carne, para realmente pasar por todo lo que nosotros pasamos y salir realmente en victoria y ser santo sin ningún pecado. En Génesis 6:16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo y segundo y tercero. Entonces el arca tenía una ventana y el arca tenía una puerta en el costado. Entonces acá podemos ver que esa puerta, ¿sí?, tipifica la entrada, ¿sí?, y por ende la salida al milenio de todos aquellos que entran en algún momento. En Juan nos muestra esa puerta. Juan 19:34 nos muestra esa puerta. Y al 37 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice la verdad, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas son
Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que lo traspasaron. Entonces es muy interesante porque aquí le abre, y no le abre cualquier otro lado, le abre el costado. Y en el costado derrama Yahshua sangre y agua, ¿sí? Entonces podemos ver que Él abrió esa puerta por medio de su muerte y resurrección, abrió esa puerta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna juntamente con Él. Entonces, también podemos ver que las medidas del arca eran 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar estos números, que son muy interesantes, vamos a encontrar que el número 3 tipifica resurrección, ¿sí? Dándonos a entender que en el Señor tendremos resurrección, ¿sí? Porque nosotros sabemos que morimos y resucitamos juntamente con Él para vida eterna. En la anchura era 50 codos, ¿sí? Sabemos que el 50 tipifica justamente el jubileo, que es la liberación de la esclavitud, ¿sí? Entonces, Yahshua, ¿qué vino a hacer para nosotros y con nosotros? Liberarnos de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? Del mundo y de sus maldiciones. 30 codos, dice. Podemos conectar este 30, ¿sí? Con la edad que tenía nuestro Señor Yahshua cuando entra en su ministerio, ¿sí? En el ministerio para comenzar su camino de redención hacia la humanidad. Entonces esto es muy interesante. Y en 2 de Pedro 2:4 volvemos: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, les entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces acá, bueno, esta parte ya lo hemos leído, pero es muy interesante porque el Señor una vez más nos recuerda, ¿sí? Que la condenación vendrá al mundo, ¿sí? Y sucederá todo lo que el Padre dijo. Aunque muchos quieran decir o quieran creer que porque Dios es bueno no lo va a hacer, todo está escrito y va a suceder. En 1 Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esto, por supuesto, muchas personas dicen eso es locura, porque realmente ¿quién puede creer que Jesús vendrá, que un hombre vendrá y que recogerá a los suyos y que va a resucitarlos? Es locura. Pero para nosotros que creemos, es poder de Dios. El Señor vendrá en las nubes. En Génesis 7, del 1 al 10, vamos a la parashá que estamos estudiando. Dice así: y dijo luego Yahweh a Noé: entra tú y toda tu casa y el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Dice así: también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Por sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a lo que le mandó Yahweh. Era Noé de esos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, de todos los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces podemos ver que el Señor le dijo, ¿sí?, animales limpios. Podemos entender y podemos ver, según Levítico 11, cuáles son los animales limpios, ¿sí? Los terrestres, ¿sí? Los que tienen pezuña hendida y rumían. Por eso es que el cerdo es inmundo, porque el cerdo tiene pezuña hendida pero no rumía. La vaca es limpia porque tiene pezuña hendida y rumía toda la noche, todo el día. Entonces los animales
Los acuáticos, los limpios, deben ser con aleta y con escama. Esos son los animales que nosotros, los hijos de Dios, que hemos entrado en la restauración de Israel y que guardamos la Torah, podemos consumir porque cuidamos el templo de Dios, por supuesto. Las aves, justamente las aves, ninguna es mencionada en Levítico 11, 13, 19 regularmente. Las no carroñeras, porque las aves carroñeras no se puede comer. Los insectos con patas tienen 4 patas y 2 piernas para saltar. Los reptiles y anfibios, ninguno podemos comer. Esto es muy interesante, ¿sí? Ningún reptil, ningún anfibio podemos comer. Génesis 7:11. 7:11 al 13 dice así. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. En el año 600 de la vida de Noé, a partir del 17 del segundo mes de la vida de Noé, llueve 40 días y 40 noches, ¿sí? Esto es muy interesante porque nos está dando tiempos, ¿sí? 150 días sobre la tierra, y en el mes, dice, el séptimo mes, a los 17 días del mes, reposó el arca. Decrecieron las aguas hasta el primero del décimo mes. 40 días pasaron y Noé abre las ventanas del arca. Entonces, es interesante porque 15 dice así: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, dice, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Yahweh le cerró la puerta. Entonces, ¿quién cerró la puerta? Yahweh. Entonces, cuando nosotros no vamos a tener tiempo si no nos preparamos, porque nosotros no vamos a decir, bueno, que ahora sí se cierra la puerta. No. Dios sabe cuándo se cerrará la puerta. Entonces, este es el tiempo de salvación, este es el tiempo de gracias, este es el tiempo de expiación y de perdón de pecado. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron de gran manera. Las aguas crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de la tierra, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y de todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, y las aves como ganado, bestia, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, reptiles, aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, y se acordó Dios de Noé. En el capítulo 8 dice, se acordó Dios de Noé. Y de todos los animales y de todas las bestias que habían con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Entonces podemos ver que en el versículo 13 del capítulo 8 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Pasó un año, qué tremendo.
Entonces, en el mes segundo, ¿sí? Dice que esto sucedió cuando él abrió em, la cubierta, ¿sí? Cuando quitó la cubierta del arca, ¿sí? Era el mes primero, el día primero del mes. Pero en el mes segundo, a los 27 días del mes segundo, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, las aves, las bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, cuando Noé sacó la cubierta del arca, vio que la tierra estaba seca, pero no salió. Esto es muy interesante, porque Noé era un hombre justo y perfecto delante de Dios. No salió sin antes escuchar la voz de Dios que le diga: sal del arca tú, tu mujer, tus hijos. Qué importante, porque muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y nosotros vamos y hacemos, y cuando vemos que ya tenemos que terminar, terminamos porque a nosotros nos parece. Y Dios no nos dijo, bueno, hasta acá. No, 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 no nos dijo nada. Entonces, Noé obedeció para hacer el arca, obedeció para entrar en el arca, obedeció para salir del arca y obedeció, dice en el versículo 20, y edificó Noé un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y obedeció la Torá de Dios. Porque, oiga, qué tremendo, porque Noé obedecía la Torá. Por eso él era un hombre justo y un hombre perfecto delante de Dios, porque él no presentó animal impuro. Él sabía que Dios solamente recibía ofrenda de animales limpios. Por eso es que tú y yo, que hoy somos templo y tabernáculo terrenal, como dice Pablo en la tierra, no podemos comer lo que nos parece, porque tu cuerpo y mi cuerpo no son nuestros, son de Dios, dice la palabra. Y no solamente que es de Dios, sino que es santo. Entonces no podemos ofrecer cualquier sacrificio, no podemos meter en el templo de Dios lo que nos parece, porque es santo. Y percibió Yahweh olor grato, y dijo Yahweh en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré jamás a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, y el día y la noche. Entonces, esto es lo que habla el capítulo 6. Muy bien. Génesis 10. Génesis 10 dice así. Génesis 10:8 dice así. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Entonces acá podemos ver que ya comienza así la construcción de la torre de Babel, que era una acción de rebeldía. Entonces, en este punto, ya en el capítulo 10, podemos ver la acción de rebeldía de un hombre que llevó, ¿sí?, de una manera a corromper a los que con él estaban. Entonces, en el capítulo 11, del 1 al 9, dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los apareció Yahweh desde allí sobre la faz de la tierra, dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad, el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. O sea, acá encontramos cosas importantes. Babel significa confusión justamente. Y estos hombres querían hacerse famosos porque el nombre, como Shem, el hijo de Noé, que significa justamente nombre, el nombre de una persona no es solamente hacerse conocido, ¿sí? Como lo van a llamar, sino que es su fama y su propósito. Por eso es muy interesante porque en la cultura hebrea, por ejemplo, se considera mucho el nombre, porque el nombre que tú le das a tu hijo es la asignación, ¿sí? que le estás dando. No obstante, él tiene un diseño profético de parte de Dios, pero puede que el nombre que le pongas le cambie el diseño en la tierra y el enemigo toma autoridad en él. No quiere decir que tú tienes el poder de cambiar el diseño de él, no, pero puedes cambiar la dirección de su vida con respecto al nombre, porque el nombre es la fama y el propósito. Por eso, siempre que vamos a poner nombre a nuestros hijos, debemos pedir la dirección de Dios. Entonces, estos hombres dicen en el versículo, capítulo 11, versículo 4 dice, y hagámonos un nombre. En otras palabras, hagámonos una fama. ¿Qué es lo que el mundo busca? Fama. Busca tener un propósito que le haga famoso, ¿sí? Sin la dirección de Dios, porque esto lo que querían era hacerse dioses para ellos, ¿sí? Entonces Dios le dice, descendamos, dice en el versículo 7, y confundamos allí su lengua. ¿A quién le dice? A Yeshua. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿a quién le dijo Dios? Vamos y confundamos sus lenguas. A Yeshua, ¿sí? Porque nadie descendió del cielo sino el que bajó del cielo y está en el cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, aquí justamente rompemos un mito que dice que nos morimos y vamos al cielo. Eso no es una realidad. Cuando morimos nos vamos a un lugar de descanso y por ende esperamos la venida del Señor que nos despertará, ¿sí? Cuando Él venga en su santa gloria, porque esa es nuestra fe. Entonces no vamos al cielo, no estamos en el cielo aún, porque eso es todo un tiempo, sí, que sucederá en la eternidad. Ahora el que muere va a un lugar de descanso donde realmente espera la voz del Señor cuando Él despierte, porque dice que primero despertarán los que durmieron y luego iremos nosotros los que hayamos quedado en la tierra. Así que siempre ¿qué podemos sacar de esta para allá? Dos cosas importantes. Un hombre perfecto y justo, un hombre desobediente, avarienta, vanidosa, ¿sí? Entonces podemos aquí sacar estos dos tipos de personas. Entonces, este estudio que nos sirva, ¿sí? Para poder comprender que siempre que obedecemos a Dios, ¿sí? Y esperamos su dirección hasta el final de cualquier asunto, vamos a tener victoria sobre todo lo que hagamos. Entonces espero que te haya bendecido realmente este estudio. Nos encontramos en la próxima para allá. Shabbat Shalom, bendiciones.